Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Soy Maurice Fraissinet, presidente de la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Para mí es un placer saludarlos, un gusto tener a todos nuestros socios y también a los invitados que están el día de hoy para esta charla espectacular que vamos a tener el día de hoy. Primero quiero recordarles a todos nuestros asociados, si todavía no han recibido su acreditación, es decir, su diploma de socio, por favor háganoslo saber a través del correo informes@assisi.org. Ya se han repartido todas las identificaciones porque algunos de ustedes nos estuvieron preguntando, todos deberían tener su diploma de miembro de la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Si no les llegó, nuevamente el correo informes@sisi.org también lo van a estar poniendo en el chat. El día de hoy tenemos un tema espectacular. Ustedes saben que en la ciberseguridad se necesita tener no solamente un componente técnico, sino en la parte de arriba un componente de gestión. Y un componente importante de gestión es entender que todo está orientado a riesgos. Todas nuestras acciones deben estar orientadas a riesgos. Y por eso, qué mejor que hablar de un tema de incertidumbre en la toma de decisiones. ¿Cómo podemos manejar esta incertidumbre? Y hemos invitado a Germán Duque, ya conocido, él nos ha acompañado también en el Centro Nacional de Seguridad Digital y nos ha acompañado también en ASIS Internacional. Germán es certificado CPP y PCP, dos certificaciones importantes justamente de ASIS Internacional. Él tiene 20 años de experiencia en el sector público y 18 años de experiencia en el sector privado. Está focalizado en la parte de gestión de riesgos, ¿no?, basados en estándares, en la ISO 31000. Y uno de los componentes importantes es que él maneja las metodologías y tiene amplia experiencia en el desarrollo de consultorías. Por supuesto que es un consultor tanto nacional como internacional y actualmente es gerente corporativo también en la empresa de seguridad superior, ¿no? Germán, siempre para nosotros es un gusto tenerte aquí, así que te damos la más cordial bienvenida y siempre agradeciéndote por la oportunidad de poder escucharte y siempre poder actualizarnos. Germán, el escenario es tuyo, adelante y muchas gracias también a las personas que se han conectado el día de hoy. Adelante, Germán. Maurice, buenas noches. Te agradezco muchísimo la invitación a compartir este escenario. También a Anita Guerra, que nos está haciendo también el soporte. Y aquí estoy motivadísimo, como siempre, para compartir con todos los afiliados a CICI en la noche de hoy. Tú me dirás cuándo empezamos entonces. Empezamos. Perfecto. Me confirma que estemos... Sí, ya se ve la pantalla, perfecto. Vale. Bueno, es una muy buena noche para todos nuevamente. Muchos de ustedes se preguntarán dos cosas. La primera, ¿por qué hablar de incertidumbre? Y es que en el tema de la seguridad vivimos en constante incertidumbre, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en la incertidumbre. Entonces he decidido durante este año 2023 que acaba de terminar, profundizar muchísimo en la incertidumbre por una sola razón. De todas las emociones que tienen los seres humanos, tristeza, alegría, amor, desamor, odio, intriga, de todas las 27 o más emociones que tienen los seres humanos, la que más tiempo está presente en nuestras vidas es la incertidumbre. Pocas veces nos enojamos, muchos años amamos por toda la vida, pero siempre estamos temiendo a lo desconocido. Siempre estamos con ansiedad, con miedo por el desconocimiento de los resultados posibles de los eventos futuros. Y es la incertidumbre y no saberla cómo manejar lo que nos afecta y nos perjudica en temas de tranquilidad y en temas de resultados. Segundo, posiblemente muchas de las cosas que voy a decir hoy, los que han estado presentes en otras reuniones y en otras conferencias en las que he podido participar, ya lo habrán escuchado.
Pero frente a ese tema, quiero traer a colación unas palabras de una catedrática, una profesora universitaria, que para mí es muy importante, porque cuando se habla de la mejor universidad del mundo, a la mayoría de nosotros se nos viene a la cabeza la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard ha tenido más de 40 presidentes, directores o rectores en toda su historia, pero entre todos esos más de 40 directores o presidentes de consejo, una sola ha sido mujer. Y esa mujer es Catherine Drew Gilpin Foss. Y Catherine decía claramente que ella tenía muchísimas oportunidades de hablar con los alumnos de Harvard y que cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo, repetía el mismo discurso. Porque si cada vez que se parara frente a ellos hablaba de temas diferentes, eso no tendría ningún impacto en los alumnos. Que solamente podemos impactar a las personas, a nuestros empleados, siendo coherentes y comunicando siempre el mismo discurso. Entonces, esa es una de las formas en que yo transmito conocimiento y he recordado muchas veces en mis conferencias temas que ya he hecho o he tratado en conferencias anteriores. Ok. Estas son las 5 palabras más peligrosas que tiene el idioma castellano. Muchas veces nos preguntan, y eso lo aprendí yo en una de las conferencias que asistí como alumno, de que estas son las 5 palabras más peligrosas de nuestro idioma castellano, porque quien crea que lo sabe todo no va a progresar, se va a estancar y posiblemente va a retroceder. Que solamente quienes tenemos la mente abierta para adquirir nuevos conocimientos, aprender cosas nuevas, vamos a lograr progresar, vamos a lograr crecer y vamos a tener unos mejores años en nuestra existencia porque podemos aprender cosas nuevas. Los que estamos aquí hoy en la noche de este 23 centavos en estos 45 minutos o 60, es claramente no pertenecen al grupo de las personas que creen saberlo todo y que están ávidos por aprender cosas nuevas. Otro tema en el cual quiero hacer énfasis en la introducción es que todos los días los seres humanos nos enfrentamos a diferentes retos. Cuando nos levantamos diariamente, tenemos por delante una gran cantidad de retos en los cuales tenemos que superar. Sin embargo, el principal reto, el que más dificultad nos causa, es nuestro propio yo. Todos los días nos levantamos y nos miramos al espejo y ahí está el reto número 1. Al que primero debo entrenar, al que primero debo dominar, al que primero debo lograr que haga caso, es a mi propio yo. Si dejo que mi propio yo decida a qué horas levantarse, estoy perdido. Si dejo que mi propio yo decida qué alimentos debo consumir, estoy perdido. Si dejo que mi propio yo tome las decisiones que él quiera tomar aleatoriamente, estoy perdido. Entonces, la única forma es controlar mi propio yo. Y aquí es donde ya hago una recomendación de un libro muy importante que vale la pena leer. Y es para dominar mi propio yo, para crear hábitos positivos. Y ese libro se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro interesantísimo porque nos permite eliminar los hábitos negativos paulatinamente y incorporar a nuestro diario vivir y trasegar los hábitos positivos. Una sola frase resume el libro Los Hábitos Atómicos de James Clear, que recomiendo ampliamente. La frase es: lo importante no está en la meta, sino en el proceso. No nos quedemos en alcanzar la meta, revisemos todo el proceso que hicimos para lograr esa meta y repitamos ese proceso todo el tiempo para conseguir muchas metas más.
Entonces, ese es uno de pronto de los 3 o 4 libros que yo voy a recomendar en la noche de hoy para que lo lean. Y seguramente muchos de ustedes van a decir, oye, valió la pena el consejo y la recomendación de Germán Duque al tomar en cuenta Hábitos Atómicos como mi próximo libro de lectura. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con los buenos hábitos. De pronto la persona que está en la pantalla que tienen ustedes al frente no les es familiar, pero cuando alguna vez ustedes se pregunten cuál fue el general más exitoso en toda la historia reciente de la humanidad, muchos se les viene a la cabeza el general Douglas MacArthur. ¿Por qué a Douglas MacArthur? Porque el general MacArthur andaba con un equipo de periodistas cubriendo todos sus movimientos, todas sus intervenciones, y posiblemente fue el general más fotografiado y el general más publicitado de las últimas 5 décadas. Pero este general que está en pantalla, que es el general Dwight David Eisenhower, es de lejos, el general más famoso y exitoso de las últimas 5 o 6 décadas. ¿Por qué fue el más famoso y exitoso? Porque es el único general de la época contemporánea que ha sido 2 veces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, creo que el número 34. Y porque cuando el general Eisenhower estaba ejerciendo la presidencia de los Estados Unidos, un escritor le solicitó su consentimiento para estar acompañándolo y tomando nota de todo lo que él hacía, de todos sus hábitos para ser tan exitoso. Ese escritor es Stephen Covey, y ese escritor, con base en lo que observó en los hábitos, conductas, comportamientos y actividades del general Eisenhower, escribió este bestseller, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces fue Covey que, estando siguiendo el día a día del general Eisenhower en su primera presidencia en los Estados Unidos, escribe un bestseller sobre cómo ser más eficientes en nuestras vidas. Entonces los invito como segunda recomendación a que busquen ustedes contenido, teoría relacionada con la matriz de Eisenhower. Porque Eisenhower decía que en la vida hay 2 cosas, las urgentes y las importantes, y no siempre las cosas urgentes son importantes, y no siempre las cosas importantes son urgentes. Entonces, la única forma de diferenciar cuando una cosa es urgente y una cosa es importante es que las cosas urgentes son las que nos quitan el sueño, nos quitan la tranquilidad, son las que primero se nos vienen a la cabeza cuando nos levantamos. Y esas son las cosas que inmediatamente tenemos que hacer, porque si nos van a quitar la concentración para hacer las cosas importantes que tenemos que incluir en nuestras actividades para ser profesionalmente exitosos. Entonces les recomiendo, de hecho en mi canal de YouTube, Más Seguridad, Menos Riesgos, explico ampliamente la matriz de Eisenhower y cómo ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Ahora sí entremos en materia. Un colegio en Londres, el British College de Londres, hizo un experimento bien simpático, y es que colocó 2 interruptores como lo que ustedes están viendo en pantalla. Un interruptor de esos, cada vez que las personas lo obturaban, el 100% de las veces le pasaba corriente. El otro interruptor, solamente el 50% de las veces que lo obturaban, a la gente le pasaba corriente. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que era el que les causaba más ansiedad o más temor a las personas obturar? ¿El que estaban completamente seguros que obturándolo les iba a pasar corriente, o aquel donde era aleatorio, sí o no, que les pasara corriente? El invento dice, la gente sentía miedo, sentía ansiedad, sentía nervios cada vez que iban a obturar el 50-50. ¿Por qué? Porque son muchas las veces en que los seres humanos preferimos la miseria de la incertidumbre, de la certeza, a la probabilidad que encierra la incertidumbre.
Entonces, frente a eso, muchas veces nosotros nos quedamos en un trabajo que no nos gusta, porque nos da miedo la probabilidad de salir a buscar un nuevo trabajo. Entonces nos quedamos en la miseria de la certeza del trabajo que tenemos, porque nos da miedo renunciar a ese trabajo, que es cierto, que lo tengo en mis manos, por aventurarnos a explorar el mundo de las probabilidades laborales. Lo mismo sucede en las relaciones de pareja. No somos felices en la relación actual que tenemos. Sin embargo, ahí está la certeza que tengo una persona que me hace compañía todos los días y me quedo en esa miseria de la certeza en la relación que no me genera felicidad, pero que la tengo, en vez de terminar esa relación y explorar la probabilidad que nos da el mundo de conocer nuevas personas que posiblemente traigan mejor felicidad y bienestar a nuestras vidas. Ahora sí, entrando en materia de la incertidumbre claramente es el desconocimiento de lo que está por venir. Es la ansiedad que nos causa el qué va a pasar dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, o la semana entrante o el día de mañana. ¿Por qué? Porque por naturaleza los seres humanos estamos siempre preguntándonos y cuestionándonos qué va a pasar el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, y trayendo una cantidad de preocupaciones futuras a nuestro presente. Y esa cantidad de preocupaciones del futuro que traemos a nuestros días hace que no podamos divertirnos, que no podamos tener tranquilidad, que no podamos disfrutar de nuestro tiempo presente. Y cuando pasa el tiempo y pasan los años, nos damos cuenta que ese montón de problemas que nosotros teníamos en nuestra cabeza y que no nos dejaban disfrutar de nuestra vida, nunca llegaron a ocurrir, nunca se materializaron. Del 100% de los problemas imaginarios que tenemos, del 100% de las preocupaciones que invaden nuestra tranquilidad, solamente la probabilidad de que se materialicen es menor al 5%. El 95% no va a ocurrir. Entonces no vale la pena preocuparnos por hechos que todavía no han ocurrido, sino tener control de nuestro presente. La incertidumbre, la certeza, confianza y predictibilidad con resultados que tienen una situación específica en un futuro. Nosotros siempre hablamos de incertidumbre en singular. Nosotros pensamos que la incertidumbre es una sola. Sin embargo, el psicólogo Paul J. Kahn nos enseñó que la incertidumbre es plural, que no hay una sola incertidumbre, sino que hay 3 clases de incertidumbre. A estas alturas de la conferencia, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber que hay 3 clases de incertidumbre? ¿Qué provecho le voy a sacar yo? Clasificar la incertidumbre en 3 clases. Pues es muy sencilla la respuesta. Como nosotros tenemos que convivir permanentemente con un grado de incertidumbre, la única forma de administrarla, de mitigarla, de lograr sacar resultados positivos de la incertidumbre, es saber a qué tipo, clase de incertidumbre me estoy enfrentando, porque cada una de las 3 clases de incertidumbre tiene 3 maneras diferentes de administrarse o de mitigar sus resultados. Es por eso que cada vez que yo estoy enfrentado a un dilema que es el desconocimiento de un problema que viene del futuro, yo tengo que sentarme a pensar, bueno, ¿qué tipo de incertidumbre es esa? Esa es una incertidumbre por probabilidad, es una incertidumbre por ambigüedad, es una incertidumbre por complejidad, porque ya identificando cuál de las 3 clases de incertidumbre es, yo tranquilamente me puedo dedicar a desarrollar una serie de acciones que me van a permitir despejar la incertidumbre. La primera clase de incertidumbre, la incertidumbre por probabilidad. Y no hay nada más probable que tirar los dados. Porque cuando yo tiro los dados, si es un solo dado, siempre va a encontrar 6 posibles resultados.
Entonces, la incertidumbre por probabilidad es aquella en que los eventos futuros están sujetos a tener diferentes resultados posibles y que todavía yo no sé cuál será el evento más probable que pueda suceder. No sabemos lo que sucederá y tampoco sabemos qué probabilidades existen de obtener ciertos resultados. Ustedes juegan dado y dicen, yo le apuesto al 3, pero solamente tiene una probabilidad de sacar 3 frente a 6 resultados posibles. Eso mismo pasa con la incertidumbre por probabilidad, porque no sabemos qué sucederá. Todos los resultados posibles escapan a nuestro control. Son múltiples las variables que hay y yo no sé, no sabría en el tiempo presente determinar por cuál de ellas decidirme, por cuál camino escoger. Es cuando yo tiro los dados y le apuesto al 3 y sale 5, le apuesto 5 y sale 3, porque no existe una mayor probabilidad de que salga 3 o salga 5 o salga cualquier otro número. Para entender claramente este tema de incertidumbre por probabilidad, yo me hice un ejercicio. Yo fui padre por primera vez en mi cabeza a los 40 años y mi preocupación de hace 17 años, de hace 18 años, fue miércoles. Y ahora voy a ser papá a esta edad, a los 42. Cuando tenga 60, mi hijo va a entrar a la universidad y yo tendré los recursos para pagarle la universidad a mi hijo. Esa es la preocupación que nos invade a todos los padres cuando somos padres por primera vez, o los que tienen más de un hijo, entonces tienen más de una preocupación. Entonces, esa es una incertidumbre por probabilidad, porque existen muchas probabilidades frente a la capacitación superior de mi hijo. Entonces, yo las clasifiqué. La primera es que mi hijo salga un genio y que cuando termine su bachillerato, las universidades se lo peleen para darle una beca estudiantil. La segunda es que yo crezca profesionalmente, que tenga cada vez mejores trabajos y que cuando mi hijo llegue a la universidad gane tan buen salario que no me cueste trabajo pagarle la universidad o la matrícula a mi hijo. La cuarta es que yo empiece a ahorrar un capital durante 17 años y que cuando mi hijo se graduara ya tenía el capital ahorrado para pagarle la universidad. Una cuarta es que yo compre un inmueble y lo vaya a cuotas, a crédito, y vaya pagando ese crédito durante 17 años y cuando termine de pagar el inmueble, tenga el inmueble disponible para venderlo y pagarle la universidad a mi hijo. Y la quinta es que yo compre una póliza de universidad garantizada y que me despreocupe pagando la póliza porque dentro de 17 años, cuando Jerónimo entre a la universidad, ya su universidad está paga. Entonces, el ejercicio de la incertidumbre por probabilidad es que yo le dé a cada una de esas 5 probabilidades un valor real y me decida por la más probable. Que Jerónimo sea un genio, de 1 al 3%. Que papá crezca profesionalmente y logre tener resultados exitosos. Hace 17 años no calculaba, no me imaginaba dónde iba a estar hoy. Afortunadamente tengo un buen empleo, tengo una gran empresa que maneja muchos temas, pero en esa época era otro 3%. Que la plata que estoy ahorrando en el banco me alcance por 17 años y no me la gaste antes en un viaje de vacaciones o resolviendo una necesidad económica, un 1%. Que el inmueble que empecé a pagar en el camino no lo venda o no me lo embarguen o no termine cambiándolo por otro tipo de inversión, otro 3%. Pagar una póliza de universidad garantizada tiene mayor probabilidad de éxito en el resultado final y a esa le doy más del 50%. Entonces, al final uno dice, de 5 probabilidades que tengo, me voy por la póliza de universidad garantizada. Ustedes se preguntarán, ¿si hace 17 años yo compré la póliza? No. Entonces, estuve durante como 10 años, mi señora ahí, ¿y qué vamos a hacer cuando Jerónimo salga del colegio? ¿Y usted qué va a hacer si no tiene plata para pagar la universidad de Jerónimo? Entonces, la incertidumbre
me invadió durante 10 años hasta que decidí romper el ciclo de la incertidumbre y por fin compré la bendita póliza de universidad garantizada y me quité ese peso de incertidumbre de encima. Entonces, estimados colegas, cuando ustedes tengan incertidumbre y ustedes la clasifican que es por probabilidad, porque tiene diferentes escenarios, diferentes caminos para solucionarla, diferentes acciones, denle un peso específico a cada uno de esos posibles resultados de posibles acciones y decídase por la que ustedes en este momento crean que tiene un mayor peso y ahí han logrado ustedes administrar la incertidumbre por probabilidad. La segunda incertidumbre, la incertidumbre por ambigüedad. Y aquí el problema no es que tengamos muchas opciones. Tenemos dos opciones, pero no sabemos si escoger el camino A o el camino B. No sabemos si coger a la derecha o coger a la izquierda, porque la información que tenemos es imprecisa, es insuficiente o es contradictoria. Tomar cualquier decisión implica una ganancia o una pérdida. Una ganancia o una pérdida. El problema en la incertidumbre por ambigüedad es que nosotros tenemos la tendencia a pensar positivamente, es decir, lo que yo tome, esa me va a salir mejor que la otra. Frente al caso de la incertidumbre por ambigüedad, la solución es analizar en compañía de personas expertas las dos posibilidades que tengo. Buscar mayor información, buscar fuentes de datos disponibles. No es lo mismo consultar una fuente conocida que una fuente desconocida. No es lo mismo consultar un asesor experto que un asesor junior. Yo me pregunto, ustedes cuando tienen este tipo de incertidumbre por ambigüedad, ¿a qué fuentes recurren? Yo le voy a decir los millennials y los centennials a qué fuentes recurren. A los influencers, a los tiktokers. Entonces mi hijo que tiene 17 años dice, mira papá lo que me está recomendando este tiktoker. Y yo, ¿qué edad tiene tiktoker? 14 años. Y yo, por Dios, Jerónimo, ¿usted cómo le está creyendo a un muchachito de 14 años para decidir algo importante en su vida? Entonces, frente a la incertidumbre por ambigüedad, los que somos baby boomers y los que somos de la generación X, pues tenemos la tendencia a consultar fuentes expertas, personas que tienen un alto grado de formación, capacitación y especialización. Los muchachos jóvenes toman decisiones con base en lo que le dicen los influenciadores, los tiktokers, y es por eso que tenemos una sociedad con graves problemas frente a la toma de decisiones en casos de incertidumbre por ambigüedad. La última incertidumbre es incertidumbre por complejidad. Tenemos un problema que es difícil de entender, ya sea porque es una situación nueva o porque nos falta experiencia. Cuando estoy frente a un problema que es nuevo para mí, o sobre el cual no tengo ninguna experiencia, ahí estoy en problemas. Estoy frente, como la imagen, frente a una situación muy compleja, muy difícil de entender, y ahí nos falta información para la toma de decisiones. No hay una predictibilidad completa que funcione. Es que yo soy experto en la toma de decisiones. No la hay. Hoy en día llegó la inteligencia artificial y la inteligencia artificial sí nos está resolviendo ese problema. Frente a una situación compleja, muchas veces, sin recurrir a inteligencia artificial, debo tomar distancia, distanciarme psicológica y emocionalmente del problema, tomarme un tiempo para después volver más fresco, más tranquilo, más pausado para tomar una decisión. O también consultar a expertos. Hoy en día los más expertos son los de la inteligencia artificial. Tienen acceso, una unidad de inteligencia artificial, a múltiples fuentes de información y no consulta a fuentes que no sean confiables. Van a fuentes altamente confiables, revisan miles de datos, cientos de miles de datos y al final te entregan una situación más clara, una situación más precisa, una situación más completa. Entonces, la importancia de la inteligencia artificial frente al manejo de la incertidumbre, todos los días toman una mayor preponderancia. Quiero hablarles
de las generaciones. Ahorita estaba diciendo los millennials y los centennials cómo toman decisiones frente a la incertidumbre. Hay más tranquilidad frente a los baby boomers y frente a la generación X, porque tomamos decisiones con bases en hechos, con bases en circunstancias probadas frente a las nuevas generaciones. Dependiendo de la generación a la que pertenezcamos, son más efectivos los resultados de disminuir la incertidumbre de manera positiva. Hoy en día las edades cronológicas que no hacen pertenecer a los baby boomers, por ejemplo, yo soy baby boomers, yo nací en el 63 y esa generación va desde el 45 hasta el 64, o la generación X, que es la generación bisagra entre la era análoga y la era digital, que van del 64 hasta el 80, tomamos decisiones mucho más informadas. Pero hoy en día, dependiendo de la generación nuestra, están los resultados en la toma de decisiones. Por eso yo acompaño permanentemente a mi señora, que es una millennials, y a mi hijo, que es un centennials, en la toma de decisiones, porque muchas veces ellos están escuchando fuentes no tan confiables, porque están invadidos por redes sociales y las redes sociales no le están haciendo bien, no le están haciendo ningún bien a las generaciones presentes. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, que es de vieja data, no recientemente, se acuñó en la década de los 90, al final de los 90, un término que es el VUCA. El VUCA hace referencia a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a la ambigüedad. ¿De dónde sale el término VUCA? El término VUCA sale de la Guerra Fría, que es la época entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 1945 y el colapso de la Unión Soviética en 1991. Había demasiada incertidumbre, había demasiada volatilidad en la toma de decisiones. El mundo era muy complejo en esa época y había demasiada incertidumbre en los resultados. Si ustedes miran en una herramienta que hay en YouTube, que por épocas muestra crecimiento de ciertos factores, Estados Unidos y la Unión Soviética en la época más difícil de la Guerra Fría llegaban a tener más de 200.000 ojivas nucleares. Hoy en día son mínimas las ojivas que hay. Imagínense un mundo en el que en un momento dado cada potencia enemiga tenía más de 200.000 ojivas nucleares, iba para un colapso mundial. Es por eso que hay una frase simpática del presidente Ronald Reagan, cuando le pide al líder soviético Leonidas Brezhnev, que quiere ir a revisar el inventario de ojivas nucleares en la Unión Soviética. Y el líder soviético dice, es que usted no confía en mí. Y Reagan le responde, yo confío, pero verifico. Ese mundo de incertidumbre fue denominado por los Estados Unidos, por el ejército, entornos VUCA. Y eso se ha hecho famosísimo en el mundo. El término VUCA, para nosotros lo utilizamos como VICA, porque uncertainty es incertidumbre. Pero finalmente, si ustedes miran, VUCA es igual a incertidumbre, porque la I está ahí en la U, VUCA, la incertidumbre, pero la complejidad y la ambigüedad son dos clases de incertidumbre y todo es un ambiente volátil. Entonces lo que hacen es coger la incertidumbre, sus dos clases de incertidumbre y la volatilidad, que es la tercera clase de incertidumbre, y convertirla en un acrónimo que es el término VUCA. Simplemente era para asociar esta última aclaración de cómo un término acuñado por el Estados Unidos describe claramente lo que es un mundo lleno de incertidumbre. Ahora bien, vamos entonces en esta ya segunda parte de nuestra conferencia a decir, bueno, ¿y cómo vamos a manejar la incertidumbre? Entonces, primero vamos a ver cómo manejamos la incertidumbre personal. Las personas están cargadas de incertidumbre y lo primero que nosotros debemos es tomar conciencia que en todo lo que nos rodea hay muchas cosas, la mayoría de ellas que escapan a nuestro control, que nosotros no tenemos el control del futuro. Eso de ir a visitar pitonisas, ir a visitar adivinadores y demás,
eso no genera ningún resultado confiable. Pues lo primero es que como personas debemos aceptar la incertidumbre, saber que no tenemos control sobre el futuro, y es por eso que debemos tomar decisiones claras, precisas y coherentes sobre lo que hace nuestro futuro. Lo segundo es centrarse en el presente. ¿Yo para qué me preocupo por hechos que todavía no han sucedido, que todavía no han pasado? Concentrémonos en el presente, concentrémonos en hacer las cosas bien hoy, que si yo hago las cosas bien en el tiempo presente, el futuro va a ser mucho más promisorio, mucho más prometedor y mucho más positivo. Lo otro es, abordemos solo las cosas que podemos controlar. ¿Yo para qué me preocupo por el déficit fiscal del país? ¿Para qué me preocupo por las tasas de interés si no las puedo controlar? ¿Para qué me preocupo por la tasa de cambio? Yo no tengo control sobre la tasa de cambio. Yo no tengo control sobre las tasas de interés. Yo no tengo control sobre el déficit fiscal. Tengo control sobre mis gastos. Y entonces, si las tasas de interés, como están en Colombia hoy, para créditos hipotecarios, están por encima del 18%, yo tengo que tomar el control y es, no voy a endeudarme, no voy a buscar una vivienda hoy porque el dinero está muy caro. La tasa de cambio está altísima. Nosotros llegamos a tener el peso colombiano, el dólar, en 5.000 pesos. Entonces cancelé mis viajes al exterior, cancelamos compras, porque eso sí lo puedo controlar. Entonces miremos de todo lo que nos rodea, cuáles son las cosas que podemos controlar y concentremos en esas cosas que podemos controlar. Aprendamos a gestionar lo impredecible. Si bien es cierto que yo acepto la incertidumbre, dice, bueno, tengo un futuro que desconozco y en ese futuro veo que hay 3 o 4 opciones. Entonces yo me siento tranquilamente y digo, si pasa A, yo hago tales cosas. Si pasa B, hago tales cosas. Si pasa C, hago tales cosas. Cuando uno invita a los amigos a un asado y le dice a cada amigos, usted trae tal cosa, usted pone tal cosa, y le digo yo a Carlos, usted pone los desechables, los vasos y los platos, yo digo, Carlos es como olvidadizo. Si de pronto él no trae los platos y los vasos, ya estamos en la finca, se tira el asado. Entonces lo que hago es tener una provisión en mi finca de elementos desechables por si la persona, el invitado que le corrió a traer ese alimento no lo trae. Entonces hay que aprender uno en la vida a analizar el futuro, lo que no es, lo que todavía no sé qué va a pasar, y autogestionar las cosas impredecibles. También hay que hacer una confirmación adicional y diversificar fuentes. Yo no puedo, para aclarar las dudas que tengo sobre cierta situación, consultar una sola fuente. Yo tengo que diversificar mis fuentes y escoger fuentes confiables para poder manejar tranquilamente la incertidumbre que está por venir. Planificar, planear, sentarme a pensar cómo hacer las cosas de una manera positiva. Prepararme ayuda a mitigar la incertidumbre. Si yo quiero hacer un viaje por tierra de vacaciones a la costa, son 1.100 kilómetros de Bogotá. Pues yo no puedo decir a mi familia, listo, al carro y nos vamos mañana para Santa Marta, para Cartagena, y pensar que yo voy a llegar sin ningún problema. Yo tengo que programarlo, tengo que planificar el viaje, prepararlo para que finalmente pueda resolver el tema de incertidumbre. Y finalmente, gestiona activamente tus emociones. Hay veces que necesidad de manejar el estrés, tomar ejercicios de meditación, de yoga, para poder bajar el estrés del desconocimiento, el estrés que me genera el desconocimiento de lo que está por venir. Ahora sí hablemos de cómo manejar la incertidumbre en la toma de decisiones en las empresas. Esto es muy claro y muy fácil de entender porque son acciones claras y contundentes. La primera es, analiza tu negocio periódicamente. Si yo dependo de un negocio, pero no me siento a mirar qué está pasando en el mercado, qué está pasando con mis consumidores, qué está pasando con mis clientes, qué está pasando con mis proveedores, mi negocio fracasa. Eso le pasó a Blockbuster. Blockbuster, que era una compañía multinacional que arrendaba videos, alquilaba videos, no analizó su negocio. Algún día tocaban a su puerta una persona que dijo, oiga, yo tengo un negocito por ahí que se llama Netflix, que es streaming, ¿por qué no nos asociamos?
yo le doy la mitad de mi negocio y usted me cede las películas y hacemos un negocio grandísimo, posible y ganador. Y no escucharon a Netflix. Y 15, 20 años después se quebró Blockbuster y Netflix vale miles de millones de dólares. Hoy en día los dueños de Blockbuster están rascando la cabeza por no haber aceptado la oferta de Netflix. Kodak. Kodak era el gigante mundial de cámaras fotográficas y de rollos de fotografía. No analizaron su negocio, no miraron el riesgo que traía la fotografía digital, dijeron eso no va a funcionar, ese es un negocio perdido. Hoy en día Kodak desapareció casi del mercado porque no analizaron su negocio ni tomaron decisiones. Así hay muchos negocios, muchas empresas que se quebraron, otras desaparecieron porque no analizaron su negocio. BlackBerry. La BlackBerry desapareció del mercado, ¿por qué? Porque no analizaron el negocio ni tomaron acciones para mantenerse en el mercado. Número 2, cultiva buenas relaciones profesionales. Hay que hacer amigos cuando uno está en las buenas. Cuando mi empresa está funcionando perfectamente, trate bien a sus clientes, trate bien a sus proveedores, trate bien a sus empleados. Porque cuando vengan las dificultades, los problemas, si tengo muy buenas relaciones con clientes, con proveedores y con empleados, ellos me van a dar la mano, me van a ayudar a sortear la crisis de mi negocio. Entonces, por favor, cultivemos buenas relaciones. Y frente a eso, quiero hablar rápidamente, porque ya lo he dicho en varios escenarios, que el ser humano tiene 3 competencias: el ser, el saber y el hacer. Pero nosotros, como personas, descuidamos el ser, descuidamos fortalecer nuestras virtudes, nuestros valores, nuestros principios y nos concentramos en ir a la universidad, pregrado, posgrado, especialización, maestría, doctorado, y pensamos en crecer en el conocimiento. Y también pensamos en crecer en el ser, en el hacer. Soy jefe, soy coordinador, soy director, soy gerente, soy vicepresidente, soy presidente. Y descuidamos a la esencia del ser humano. Y entonces finalmente hay que fortalecer a la persona, al ser humano, las virtudes, los principios, los buenos hábitos, porque está claro que el ser multiplica, el ser es la actitud multiplica, mientras que la vida y el conocimiento suman. Entonces ya dejemos de buscar estudiar más, dejemos de buscar más posiciones y concentrémonos en cultivar al ser humano que hay dentro de nosotros. Y aquí hay un segundo libro que quiero recomendar a ciegas. Y es un libro muy pequeño, tiene 65 páginas, pero es un libro que edifica al ser humano que hay dentro de nosotros. Y la recomendación es leerlo no una, sino 2 veces. Es tan corto que se puede leer fácilmente en 6 u 8 horas, pero hay que leerlo despacio, por partes, y después repetirlo. Y son los 4 acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Toda la doctrina de los indios toltecas de México está en ese libro. Y el primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. Las palabras tienen poder y pueden transformar más al que las dice que al que las escucha. El segundo es: no tome nada personalmente. Lo que las personas dicen de usted habla más de ellas que de usted. Entonces, no tome nada personalmente. No suponga, pregunte, aclare. Y por último, haga todos los días su mejor esfuerzo para que pueda conciliar rápidamente el sueño. Segundo libro recomendado. Tercero, vigila constantemente y responde rápidamente. Cuando las empresas ven que llegó la competencia y se esperan en tomar decisiones, parálisis por el análisis, la competencia lo sobrepasa y después se lamenta. Entonces hay que vigilar constantemente el entorno financiero, económico, mirar los análisis financieros, análisis de mercado, qué leyes está aprobando el Congreso, qué dicen los economistas, qué dicen los expertos, asistir a paneles, a foros, escuchar todo el mercado, cómo se está moviendo a mi alrededor y tomar decisiones rápidamente para después no lamentarse. Cuarto, aprovecha cualquier oportunidad de crecimiento. Cuando las tasas de interés estén más bajas, cuando la TRM baje, hay que crecer, hay que diversificar, hay que buscar fortalecer nuestro negocio para que cuando lleguen las épocas de vacas flacas, las dificultades, esté yo fortalecido en el negocio, en la industria.
Cuando vienen las crisis, las empresas fuertes, las empresas sólidas, las empresas de mayores recursos son las que subsisten. Las que fallecen, las que perecen, las que desaparecen son las empresas más pequeñas. Consejo quinto es evalúa constantemente tus riesgos, y sobre eso quiero hablar de que el 80% de los riesgos está dentro de la empresa y solamente el 20% está fuera de la empresa, pero cometemos el error de pensar que el riesgo está fuera de la empresa. Y entonces destinamos una gran cantidad de recursos económicos y financieros para proteger a la empresa de los riesgos que están afuera. El 80% del riesgo está adentro. Cuando ocurre un siniestro en una organización, en una empresa, ocurre el 80% de las veces con la participación, complicidad o ayuda de empleados o directamente por ellos, empleados o contratistas que están dentro de una empresa. Solamente el 20% viene de amenazas que están fuera de la empresa. Pero las empresas fallan en el análisis y entonces gastan el 80, el 90 y a veces el 100% de los recursos en protegerse del riesgo que está afuera y muy pocos o ningún recurso en protegerse del riesgo que está dentro de sus empresas. Entonces es importante en esta parte revisar la definición de riesgo y seguridad empresarial. Es la capacidad para anticiparse y defenderse de las amenazas propias del ecosistema donde opera la organización con el propósito de proteger y asegurar la resiliencia de las operaciones y la reputación de la empresa. Entonces, el ecosistema, hay que primero identificar el ecosistema de mi negocio, el ecosistema de mi empresa y empezar a hacer el análisis de las amenazas actuales y las amenazas potenciales para tomar acciones para proteger y asegurar. En este punto es importante saber cuáles son las 7 cosas que protegemos en una organización. Primero, las personas, lo principal, lo fundamental, lo que no se recupera. Primero, las personas. Segundo, el medio ambiente. Tercero, los activos. Cuarto, las instalaciones. Quinto, la información. Sexto, la reputación. Y por último, los procesos de la empresa. Estas son las 7 cosas que están en mi ecosistema y que yo debo revisar constantemente cómo las estoy protegiendo y evaluando los resultados de las herramientas que estoy utilizando. Es importante a estas alturas hablar del apetito de riesgo. ¿Qué riesgos no vamos a aceptar frente a los valores corporativos? Eso lo tiene que definir la junta directiva de la organización. ¿Qué riesgos vamos a tomar para cumplir las metas del negocio? ¿Qué recursos son requeridos para administrarlos? ¿Y qué riesgo estamos dispuestos a asumir? Porque una cosa son aceptar unos riesgos y otra cosa son asumir unos riesgos. Frente a esto, recomiendo también un video que tengo en mi canal de YouTube, Más Seguridad, Menos Riesgos. Anita me va a hacer el favor ahorita de compartirles a ustedes el link del canal de YouTube. Les agradezco suscribirse al canal. Y ahí el video más recientemente publicado habla del apetito del riesgo y la tolerancia al riesgo, que son 2 cosas muy diferentes y a las cuales invito a revisar cuando tengan la oportunidad de hacerlo y tomar acciones en consecuencia. La 6ª actividad que nosotros podemos hacer es que hay que diversificar nuestro catálogo de productos y servicios. Si yo hago lo mismo, la competencia me va a copiar y me va a superar. Entonces tengo que tener diferentes negocios, diferentes productos, diferentes servicios para cuando uno esté mal, los otros estén bien. Entonces hay muchas empresas famosas, reconocidas, que están diversificando sus catálogos, sus productos o sus servicios. Aquí una tienda de esas de proximidad, cafeterías de cuadra, muy famosa, donde uno si llega a tomar un café tenía que ir allá, pero se dieron cuenta ellos que había una gran forma de crecer, de diversificar, colocando el café que ellos vendían en su tienda en las grandes superficies. Entonces yo no tengo que ir a caminar hasta el café para pedir el producto en esa tienda, sino que ya puedo, cuando voy a hacer el mercado, comprar el producto de esa tienda y llevarlo a mi casa. La siguiente acción, que es la 7, es trabaja por la reputación de la empresa. La reputación es la vida de las empresas. Con esto estoy terminando, pero quiero hacer énfasis en que si yo no cuido la reputación de la empresa y mi reputación, no voy a tener vida futura en el negocio como persona.
Dos ejemplos claros. En el 2001 se quebró la Enron, la empresa de energía copia por compra por demanda de Estados Unidos, que falsificó sus inventarios, sus movimientos contables para subir el valor en bolsa. Se quebró esa empresa. Y quebró a muchísimas personas, inclusive porque allí todos los pensionados en Estados Unidos compraban acciones de Enron. Y cuando se quebró hubo suicidios, cientos de suicidios, porque no pudieron superar su depresión, porque se perdió su dinero de toda la vida. ¿Y por qué se perdió? Porque se acabó la reputación de esa empresa. Y a la empresa que le hacía la auditoría fiscal y contable a la Enron, desapareció del mercado. Cuando era una empresa que estaba en 150 países, que tenían miles de empleados y desapareció de la noche a la mañana. Arthur Andersen, una compañía internacional de auditoría, desapareció el mismo año, un mes después de que se quebró la Enron, porque se le acabó la reputación a la empresa. Y si vamos a hablar de reputación personal, el caso más icónico presente es el de DSK. ¿Alguien se acuerda de DSK? Seguro que no. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn en el 2011 era presidente del Fondo Monetario Internacional, candidato del Partido Socialista a la presidencia de Francia. Era virtual presidente de Francia porque en ese año las elecciones le ganó el Partido Socialista y el presidente fue François Hollande, porque el señor Dominique Strauss-Kahn no pudo contener su líbido sexual y atacó a una mucama en el Hotel Sofitel en Nueva York. Y todos vimos nosotros en el 2011, cuando el señor poderosísimo presidente del Fondo Monetario Internacional salía esposado por los policías de Nueva York rumbo a una cárcel. A este señor se le acabó la vida. Lo primero fue que lo echaron del Fondo Monetario Internacional. Le quitaron la candidatura del Partido Socialista a las elecciones en Francia y anda por el mundo como un paria. Y entonces a François Hollande, que no era un personaje importante en Francia, como este señor perdió la candidatura porque no cuidó su reputación, se la ganó François Hollande y fue presidente de Francia. Entonces, señoras, señores, la reputación hay que cuidarla y esta frase es muy célebre. Si quieres gozar de buena reputación, preocúpate por ser la persona que aparenta ser. Y ahí termino la conferencia de esta noche. Mil gracias por su atención. Mil gracias a Anita, mil gracias a Mauricio por esta nueva invitación y espero que les haya gustado y quisiera preguntar si hay alguna inquietud que tengan y con mucho gusto la aclaramos. Gracias, Germán. Como siempre, muy ilustrativo. Yo agarraría la transcripción de esta conferencia y ya hago un libro. De verdad que muy buenas recomendaciones. Gracias también a las personas que han estado con nosotros. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, por favor, con mucho gusto para que Germán las pueda atender. Pueden colocarlas. Pero yo sí tengo, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, que resaltar algo que es muy importante, ¿no? Y que nos pasa en el mundo de los riesgos y tú lo has subrayado. ¿Por qué te preocupas por riesgos que no están a tu alcance, que tú no puedes trabajarlos, que tú no puedes mitigarlos, ¿verdad? Es decir, hay que tener una visión muy interesante, sobre todo en el riesgo operativo y en el mundo empresarial, de cuáles son aquellos riesgos que yo sí puedo controlar y no preocuparme por los que no puedo controlar. Y me quedo también con esa reflexión que hiciste acerca de que no solamente pues hay que trabajar el aspecto académico, que todos nosotros obviamente estamos preocupados y de hecho por eso estamos aquí, porque siempre todos estamos constantemente aprendiendo, siempre en una conferencia hay un tema nuevo que no sabíamos, pero resaltaste el tema del yo interno, ¿no? Y eso es un tema muy importante. De verdad que sí, porque es el dominio de uno mismo, de sus acciones, de cómo nos enfrentamos, de cómo dialogamos, de cómo expresamos, y es el ser supremo, ¿no? El yo absoluto. Así que ahí hay dos temas fundamentales. A ver si alguien se anima a hacer una pregunta, creo que no, o está muy claro para todos. Déjame ver si en el transcurso ha habido algo que podemos ver acá. A ver, aquí va una pregunta. Mira, eh, cuando abordamos riesgos, ¿sí? Cuando abordamos riesgos, los riesgos son diferentes. Es decir, los riesgos de seguridad de la información están basados en los activos, por ejemplo, ¿no? Los riesgos operativos están bajando más en las circunstancias, el riesgo, por ejemplo, operacional, el riesgo de continuidad de negocio. Bueno, yo que ahora estoy en el sector bancario, ya por forma del sector bancario,
sabemos que para nosotros lo mejor es tener una unidad de riesgo que consolida todos estos riesgos. Pero quizás eso sea un poco difícil, Germán, para una pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿qué recomendación le haces tú a una mediana empresa que vea desde un primer momento aborde una unidad de riesgo general? ¿O crees tú que es mejor es que vayan haciendo sus riesgos por tipo y después haya una consolidación? ¿Cuál es el camino que tú le recomendarías? Maurice, el tema de recursos, lo primero es las buenas prácticas. Las buenas prácticas aplicadas a qué? Lo primero es hacer el análisis de riesgos para coger y mapear todos los riesgos que tiene la organización, luego priorizarlos por probabilidad de ocurrencia y por impacto. Cuando yo aplico la probabilidad del impacto, ya identifico cuáles son de los 10 o 15 riesgos que identifiqué, los 2 o 3 riesgos que están en capacidad de paralizar o acabar con mi negocio. Y ahí donde yo destino los poquitos recursos que tengo. Si no tengo recursos para administrar o mitigar los 10, 12, 15 riesgos que me da el análisis de riesgos, lo que yo hago es destinar mi esfuerzo, mi atención, mis recursos a mitigar, a controlar los riesgos con mayor probabilidad de afectar mi negocio, que tengan un impacto más alto. Porque puede ser que hayan dos riesgos que sean muy probables, de alta probabilidad de afectar mi negocio, pero hay uno que me causa un impacto mayor que el otro. Entonces yo le dedico más esfuerzo a que mayor impacto o daño le va a causar a mi organización. Claro, y justo ahí venía para complementar la pregunta que está haciendo, nos están diciendo, ¿es recomendable integrar las matrices de riesgo? Me refiero a la de 9001 con 27001 y sistema de control interno, va de lo mismo, ¿no? Sí, pero en vez de la 9001, porque eso es calidad, yo Sí, incluiría la ISO 31001, que es la gestión de la de riesgos. riesgos, claro, claro. Que nos da el marco para gestionar riesgos en general, ¿no? Así es. Porque tenemos, por ejemplo, una 27005 que es específicamente para seguridad de la información, ¿no? Sí, correcto. Es el marco, claro, así también lo ha puesto ahí Frank, el marco amplio es la 31000. Bueno, Germán, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros en la asociación. Y agradecerle pues a las más de 130 personas que se han conectado el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Queremos aprovechar de anunciarles que se hagan socios de la asociación. Todavía es gratuito, está todo abierto porque en el mes de febrero tenemos 3 talleres, pero son solamente para socios, no van a salir en directo. Tenemos un taller de ciberinteligencia, o sea, cuando me refiero a que es un taller, es manejo de herramientas, ya al estilo como a ustedes les gusta en la asociación. Vamos a tener un taller de pen testing, ¿sí? También un taller que vamos a desarrollar justamente vulnerabilidades típicas, vamos a empezar de cero, ¿no? Hasta llegar al final en este segundo taller de pentesting. Y me olvido el otro, ¿me ayudan? ¿Cuál era el otro? Forense digital, Mauricio. Forense digital, Ajá, perfecto. recuerda que tenemos pentesting con Calis Linux y Forense Eh, digital. El forense digital, obviamente, también asociado al concepto de investigaciones y fraude. O sea, vamos a hablar también un poco de eso, ¿no? Que es un tema que también Germán lo conoce bastante bien. Y bueno, vamos a coordinar con Germán. De repente por ahí también hacemos un taller con Germán, ¿cómo no? Para que puedan ustedes estar más cerca con Germán y de repente gozar de un par de horas ya en la cancha. Germán ha dejado su canal de YouTube, así que por favor suscríbanse. Él está habitualmente dejando videos en el canal. Hemos pasado la información en el chat, ahí lo tienen. Y Germán, nuevamente agradecerte y no despedirnos porque nos vamos a ver pronto. Ya te comenté que estamos viendo el evento regional de la asociación. Estamos ya fijando el país donde va a ser y el evento central que va a ser en Madrid, España. Así que los que nos quieran acompañar, desde ya les decimos aproximadamente por el mes de septiembre debe ser el evento central que es en Madrid, España, donde nos reunimos todos los asociados. Es la reunión anual principal, pero también tenemos una reunión en Latam, ¿no? Que es la otra sede que estamos viendo. Así que, bueno, y nos están invitando a Arequipa, claro que sí, vamos a estar ahí, Carlos, ¿por qué no? Y le decía a Germán en backstage antes de empezar esto, le decía, oye, pero debería ser Colombia, Cartagena de Indias, ¿no? Y Germán me dijo, claro que sí, ¿sí o no, Germán? Qué belleza es. Claro, están invitados a Cartagena, es una ciudad muy preciosa. Sí, sí, una ciudad muy bella, muy bella. Así que nada, Germán, muchísimas gracias. Vale, una feliz Gracias por noche estar con para nosotros. todos, que descansen. Gracias, que descansen. Un abrazo a todos. Gracias a los socios y a los invitados del día de hoy.
Juntos somos más fuertes, ¿ah? Un abrazo. Gracias, Gracias a a todos. Cuídense, todos. nos estamos viendo. Gracias. Anita, Buenas Gracias por estar noches. aquí. A Buenas ustedes. noches. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Anita. Gracias. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Saludos, Muy bien, gracias. gracias. Nos vemos Saludos a el todos. Gracias a todos. jueves con taller de Dios le reglas bendiga. Claro, Ok, claro. gracias. Nos vemos el jueves entonces. Ya, nos vemos el jueves, sí. Hay reglas Yara, ¿verdad? Me olvidé de decir reglas Yara. El jueves tenemos reglas Yara. Implementando reglas Yaras el día jueves. Me 7 y olvidé del 30. jueves, taller. Gracias. Muy El bien, jueves, muy bien. el jueves. Ya, ahí les Gracias, mandamos. gracias. Gracias Gracias. a todos. Saludos, Antonio. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Anita. Espectacular el evento. Gracias, Antonio. Saludos. Nos vemos el jueves. Un abrazo. Gracias, Chau. Antonio. Ya nos vemos, Antonio. Chau, chau. Chao. Gracias.